desde el año 1986, no, desde el 84, se ubicó por alguna razón que desconozco en China. 2 años más tarde se fue a Francia y creo que ha desarrollado a partir de ahí, digamos, toda una carrera. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posteriormente hizo una maestría en letras modernas en la Sorbona. Julio Heredia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Milagros. Verdaderamente es un gran gusto para mí conversar contigo y reencontrarme, aunque sea a la distancia, después de tanto tiempo. Es verdad, es mutuo porque, bueno, tengo que decir que efectivamente he tenido la gran oportunidad también de trabajar con él, eh, digamos, hace algunos años atrás y doy fe que se ha desempeñado Julio Heredia con, digamos, una sobrada experiencia, buen manejo frente a micrófonos. ¿Por qué decides salir al exterior, Julio? En el año 86 es tu primer viaje, ¿cierto? Con una temporada, una estancia más o menos, algunos dirán corta, otros mediana. El año 84, la verdad voy a tratar de ser lo más sucinto posible, porque obviamente, como te imaginarás, es una larga historia. Ya sabemos lo que pasaba en el Perú el año 84. Te doy como referencia que yo era jefe de redacción del diario El Observador, con Mm, solo 24 años, en circunstancias sumamente excepcionales, y también estaba trabajando en los dominicales del, por aquel entonces, nuevo Canal 9 de ATV. sí, sí. Entonces, había estado yo 3 veces en Ayacucho, me había librado de ir a Uchurajay, y cuando la agencia china de noticias me Xinhua. propuso ir a trabajar, Xinhua exactamente, China Nueva, me propone ir a trabajar a China, yo la verdad pasé casi medio año pensándomelo, porque no tenía muchas ganas de moverme, porque el trabajo periodístico para mí en ese momento en el Perú era sumamente excitante, pero quienes me empujaron a aceptar esa oferta de trabajo fueron mis padres, Mm, sumamente alarmados porque mi amigo eh, muy cercano, Jorge Luis Mendívil, y mi fotógrafo, Willy Reto, habían muerto en Uchurajay, pasaban cosas terribles en el país. Entonces, bueno, a mediados del 84, eh, en un mes de julio como ahora, parto a Pekín, donde estuve trabajando 2 años en compañía del escritor Osvaldo Reynoso, que ya estaba allá, éramos correctores de estilo. Cuando él hacía la mañana, yo hacía la noche y viceversa. Y bueno, fue una experiencia no solamente laboral, sino una experiencia de vida, ¿no? Puedo decir ah, que hay un antes y después de China para mí. y, digamos, te desempeñabas para la comunidad, digamos, de latinos, me imagino. No, la agencia China Nueva, Xinhua, transmitía en 14 idiomas. Y uno de los idiomas obviamente era el español, el castellano. Entonces había una oficina de noticias de China para el exterior que alimentaba, por decirlo de esa manera, América Latina y España fundamentalmente, también los Estados Unidos. Y entonces nosotros, Osvaldo y yo, éramos los correctores de estilo, lo que poníamos en estilo periodístico, lo que un equipo de chinos que había estudiado español y que tenían el español como una lengua universitaria, pues escribían a duras penas, valgan verdades, porque en muchos casos nosotros teníamos que adivinar lo que habían querido decir. Entiendo. ¿Por qué crees que te eligieron a ti? Bueno, mira, yo antes de ser jefe de redacción del Observador, fui editor del suplemento dominical del Observador.
reemplacé a alguien que lamentablemente las nuevas generaciones han olvidado, tú sí lo debes de recordar muy bien, reemplacé a don Alfonso Tealdo. Yo Ah, había estado trabajando con él en este suplemento dominical desde que aparece el observador. Y cuando él sale del periódico, cuando él renuncia, yo asumo la dirección de este suplemento dominical. Entonces, un poco que di rienda suelta a alguna de mis pasiones. Y esas pasiones eran, por ejemplo, el confucianismo, el taoísmo, la acupuntura. Y entonces estos chinos, yo me imagino, los chinos de la embajada en Lima, se dieron cuenta de eso y tomaron contacto conmigo. Y además me ofrecieron material, ¿no? Nos ofrecían material cultural, no político, sino cultural, sobre China para nuestro suplemento. Ese fue el primer contacto, en correcto. realidad, con la embajada china en Lima. No sé si se dirá, pero recuerdo mucho porque me acuerdo mucho de la agencia Xinhua porque suministraba efectivamente los cables, ¿no es verdad? Estos rollos que llegaban, porque yo trabajaba, bueno, en otra casa, y, y claro, y me imagino que seguirá quedando en San Isidro. Hay un parque muy, muy extenso, me imagino que seguirá ahí, bueno, Eh, por lo menos está la sí, agencia. exacto, está allí, está dentro de esta manzana, que es parte Ujú. de la legación china, ¿no? Porque ahí está la embajada, está el consulado, y también Xinhua tenía oficinas ahí, y yo tengo entendido que la sigue teniendo en ese mismo Correcto. local. Bueno, ya se veía desde ese entonces la estrategia, ciertamente, que pretendió y que finalmente le ha resultado a China. ¿Y por qué concluyes ese periodo en China a los 2 años? Mira, fue una experiencia muy rica para mí, pero desde cierto punto de vista también traumática. Oh, Los chinos solían contratar para ir a trabajar a China peruanos que eran militantes del Partido Comunista pro-chino, que es decir, partidos maoístas. Y ujú, entonces en mi caso era la primera vez en lo que ellos me dijeron que contrataban un técnico en periodismo. Ellos no querían que a China se le asociara con el maoísmo de Sendero Luminoso que regaba de sangre en ese momento el Perú, ujú. ¿no? Y entonces yo, sin tener ningún tipo de afinidad política, soy contratado. Pero estando ya en China, yo tuve algunos tropiezos con los chinos por mi espíritu libertario, porque por ejemplo los fines de semana yo me iba a 300 kilómetros fuera de China a una playa o algo así, sin darle cuenta a nadie, porque nadie me había dicho además que debía Claro. dar cuenta de mis movimientos, pero esa actitud mía aparentemente no le gustó a los chinos, como tampoco les gustó a los peruanos maoístas que trabajaban ahí en China. Entonces, 2 años después, no me renovaron el contrato y a Dios gracias yo tuve la ocasión de tener una visa de estudios para ir a Francia, ¿no? Entonces, de Pekín a París. Me fui Imagínate, a París el año 86. pero tú ya sabías desde aquí, desde Perú, que en algún momento sí querías ir hasta Francia. Fíjate que no, Milagros. Yo tenía el prurito que los escritores peruanos por esnovismo querían irse todos a París. Y entonces yo no quería repetir la experiencia. Me parecía, lo repito una vez más, una suerte de frivolidad, sobre todo en aquellos años, ¿no? Porque irse a París en los años 20 como Vallejo, pues era otra cosa, ¿no? O como César Claro. Moro, etcétera. Pero ya, como lo dijo en algún momento Bryce, Alfredo Bryce, ya París era una ciudad luz a la cual se le habían quemado los plomos, ¿no? Lo dijo Bryce.
pero quien a mí me anima a ir a Francia, y se lo debo agradecer siempre, es Osvaldo Reynoso. Ah, caramba. Osvaldo me dice, tú estás todavía joven, ¿no? Vas a cumplir recién 26 años, tienes que irte a Francia a estudiar, a hacer la aventura europea. Y entonces yo había hecho amistad con algunos diplomáticos franceses en Pekín porque Sí, ellos tenían un cineclub de cine francés. Entonces, estando correcto, en Pekín, yo frecuentaba este cineclub y obviamente hice amistad con la agregada cultural de Francia, ¿no? correcto. Eso facilitó las cosas, gracias a Ah, ah, Dios. a ver, chino mandarín no es que precisamente supieras. Pero yo me puse un profesor particular de chino y fue uno de Están, los temas, sí, estando en Pekín, claro, ¿no? Ya. ¿no? Y fue uno de los temas que me causó problemas con los chinos, porque me dijo ¿Por qué? usted no necesita aprender chino porque usted es corrector de chino y nosotros le hemos puesto un intérprete, ¿no? Entonces me dijeron que era peligroso que yo hubiera contratado a un profesor de chino que al mismo tiempo hablaba castellano, por supuesto, y que fuera a mi departamento a darme clases. Pero yo tuve 3 o 4 meses de cursos de chino mandarín y pues a Dios gracias hasta ahora recuerdo algo, ¿no? No Ah, tanto los caramba. caracteres porque era muy difícil memorizar, pero cuando yo en París o en Lima mismo, ¿no? A veces por la calle escucho hablar mandarín, todavía recuerdo algo, ¿no? Y digamos Correcto. que tengo un mandarín básico, muy básico, y lamento a estas alturas de mi vida no haberme puesto a estudiar mandarín cuando luego llegué a París, ¿no? Porque Eh, tuviera esa sí, lengua que me fascinó y una cultura además que me había fascinado. correcto. Francés, ya sabías algo. Pues sí, igual, había comenzado a estudiar, pero de manera muy básica, y yo prácticamente no sabía nada de francés cuando llegué, o sabía, digamos, estas frases que creo que las sabe casi todo el mundo, ¿no? De francés, y cuando yo llegué a París y me inscribí en la Sorbona, bueno, me dijeron, pues tiene usted que aprender el idioma y dentro de 8 meses le tomaremos un examen de lengua. ¿Y? Entonces, como yo había llegado a París, lo que decidí es irme fuera de París, donde no hubiera hispanos y no hubiera peruanos, para aprenderlo más rápidamente el francés. Entonces me fui a una ciudad muy pequeñita de Normandía, donde sabía que había una escuela para extranjeros de francés. La ciudad se llama Gallón y llegué allí para estudiar francés y no sabes, milagro, qué pasó la noche que ¿Qué? llegué a Gallón. Te lo ¿Qué pasó? cuento. Bueno, Por yo favor. había alquilado un cuarto de estudiantes, ¿no? En una residencia de estudiantes, se llaman foyer en francés, y en la noche, bueno, los cursos eran en la mañana, la noche de ese primer día me tocan la puerta, ¿no? Yo digo, ¿quién será? No conozco a nadie. Y abro la puerta y Mm, aparece una mujer en silla de ruedas con uno de los chicos iraníes que yo había visto en el curso, en la ya. primera clase de francés de la mañana, Mm. y entonces estoy muy extrañado y esta mujer me habla y me dice, ¿cómo estás? Vengo a darte la bienvenida, yo soy peruana. No, Entonces, no sí, puedo. ¿Qué haces? ¿Tú que escapó? Y yo entonces te que había encontraron. escapado de París, ¿no? Para, Así es. para no hablar castellano, para poder consagrarme al francés, bueno, tuve ahí mismo y muy cerca a una peruana parlanchina, ¿no? Oh, De la para cual la cereza.
al Así pastel. es, sí. Y antes de continuar por este periplo, eh, tres cosas que te impresionaron como peruano de Pekín. Mira, primero, y bueno, más de 30 años después, creo que es interesante decirlo, me impresionó la ruralidad de esa ciudad. Ya. Llegué al aeropuerto, bueno, yo había estado en Vancouver antes, había pasado por Vancouver y por Tokio, que habían sido ciudades que me habían deslumbrado por su Ujú. modernidad, por su higiene, por todo, ¿no? Por el Entonces, al orden. llegar a Pekín, exacto, y llego a Pekín y me parecía haber llegado a una ciudad provinciana del Perú, ¿no? Ya. El aeropuerto era muy elemental, eh, era multitudinario, claro, porque había mucha gente que llegaba a Pekín y los chinos que me estuvieron esperando estaban con un cartel con mi nombre, pero eh, luego, porque llegué de noche, luego atravesar Pekín era como atravesar una enorme aldea. Ese era el Pekín de mediados del año 84 al que yo llegué, ¿no? Que ahora ha Imagínate cómo cambiado. ha cambiado después. Es, Sí. así es. Y perdóname, y digamos, compañeros, otras personas, en ese entonces ya te preguntaban por el Perú. Sí, bueno, los chinos, teníamos mucho contacto con chinos que estudiaban español, porque ellos mismos, pues obviamente querían practicar, querían hacerse ayudar con el idioma. Además, no olvides que yo no había cumplido todavía 25 años. Así es, claro. Entonces, eh, me hice amigo sobre todo de chicos chinos de la universidad. Entonces ellos me preguntaban muchas cosas y una de las cosas que yo recuerdo que me preguntaban recurrentemente era por Machu Picchu, ¿no? Y me Ujú. decían, ¿qué es mejor, Machu Picchu o la Gran Muralla? Poniéndome en grandes aprietos, ¿no? Porque Claro, claro, por la Gran supuesto. Muralla, a mí me habían hecho conocer la Gran Muralla los 3 días que llegué, porque era Así. parte del protocolo, digamos, ¿no? Te hacían primero un tour medio turístico por Pekín, te llevaban a Patalín, que es el lugar este de la Gran Muralla, más cercano de Pekín, y la Gran Muralla, bueno, te impresiona su historia, ¿no? Claro. Te impresiona Además que dice, saber que puede ver desde la luna, ¿no? así es, sí, y que es tan larga y que dividió la China de aquel entonces en dos, etcétera, ¿no? Pero digamos que no te impacta el paisaje y no te impacta la geografía y las construcciones como te impacta Machu Picchu. Claro, Yo creo claro. Es que que son mucha gente cosas, considera conmigo que Machu Picchu es más impactante que la Gran Muralla. claro, claro. Y bueno, Entonces tendremos que... yo, para ser sincero, tenía que ya al cabo, pues que decir, pero yo lo explicaba con cierta delicadeza, ¿no? Ah, Decía, claro. bueno, lo que pasa es que Machu Picchu está en medio de unos cañones y unas montañas y en la ceja de selva. Entonces explicaba que había una geografía que era muy diferente a lo que yo había conocido de la Gran Muralla. Claro. Tendremos que Sí. avanzar. Está tan interesante, pero avancemos entonces sobre París. Y para ti, son dos cosas, digamos, dos sociedades distintas. Indudablemente, ¿dónde sientes que te integraste un poco más? ¿En China o en Pekín o en París? Mira, yo Hablo estuve, tiempo en sí, esos años, ¿no? No hoy día que ya estás claro, establecido en Francia. sí. Yo estuve deslumbrado por China y la amaba, creo, en medio además de problemas que ahora no te voy a poder contar que yo tuve, porque sería demasiado largo. Alguna vez escribiré mis memorias o algo,
para contarlo Interesante. todo, y, pero creo que no me dejaron. Seguramente que si yo me quedaba unos 5 años, o Osvaldo Reynoso creo que estuvo como 12 años, imagínate en China, y hay otros que se quedaron casi toda una vida allá, seguro que yo me hubiera integrado mucho, salvo la cosa política, que bueno, yo era admirativo de la apertura china, ¿no? Y de la modernidad, y que hubieran elegido esta fórmula de un Estado, dos sistemas, de que tuviera un capitalismo que se desarrollaba a pasos agigantados, sobre todo en el litoral chino, etcétera. Pero también el sistema represivo y de falta de libertad, pues no era que me simpatizara, ¿no? Y en París y en Francia en general fue la cultura. Yo nunca pensé que me iba a integrar tanto a Francia. Ay, no me Yo ahora digas. con sinceridad te digo que yo siento a Francia mi país Oh, también. Yo sé que el bien. Perú es mi país natal y lo amo y estoy identificado en primer término con él, pero en algo, en mucho, soy también francés, porque son como 30 años prácticamente, ¿no? Y además que luego toda mi familia se fue a vivir a Francia, ¿Tú los mis llevaste? padres y mis tres. Yo llevé a mi madre y a mi hermano menor que tenía 14 años, y luego mi mamá ayudó a ir a todos los demás, ¿no? Es decir, a mi padre y a mis otros dos hermanos. Mi padre falleció curiosamente en Lima, siendo que vivió casi 30 años en Francia. En 2018 yo estaba en el Perú, él viene a Lima a visitarme, se queda unos meses y murió, pero apaciblemente conmigo, ¿eh? En su país Entiendo. natal. Quizás lo quiso así, ¿no? Sí. Pero bueno, mi madre que todavía vive siempre en París, mis tres hermanos también, y yo ahora, pues, después de haber vivido prácticamente 30 años en París, ahora estoy en Francia, pero al sur de Francia, ¿no? Estoy en los Pirineos, entre los Pirineos y el Mediterráneo, en Perpiñán. Pero pues Comprendo. voy con frecuencia a París, por supuesto, ¿no? Claro, Y claro. a mí me fascinó, qué sé yo, el sistema político, la cultura, la libertad, pero fue complicado, ¿ah? No es ¿Por qué? que amé, no fue un amor a primera vista con Francia, ¿Por qué? porque yo sentía que me habían echado de China. Entonces fui Mm, como, era una persona medio resentida cuando llegué a París, ujú. ¿sí? Pero luego, bueno, Francia me trató siempre muy bien, ¿no? Te conté que me fui a estudiar francés para dar el famoso examen, y cuando yo regreso a París, a la Sorbona, para que me tomaran el famoso examen, me dijeron, pero ¿qué examen? Si usted habla perfecto. Y Caramba, qué aplicadito. Qué nunca me bien. tomaron examen de francés y Y es que me y es inscribieron que así. claro, y es que la base está precisamente, la base está en el lenguaje. Y tú acá habías estudiado literatura. Es que eso fue lo que te ayudó. Y eso es lo que tienen que saber aquellos quienes pretenden hablar otra lengua que no sea la nativa, ¿no? ¿Qué similitudes, Tienes toda la razón, sí. qué similitudes encuentras con el pueblo de Francia? Tres cosas también así, tres, solamente tres. O las tres primeras que A te ver, parecen. yo cuando, digamos que 10 años después de estar viviendo en Francia, pensaba que no teníamos ninguna similitud, que en realidad nos decíamos occidentales, o sea, los sudamericanos o particularmente los peruanos, por una comodidad, pero que no era cierto, ¿no? Que en el Perú no se pensaba de la manera occidental, que no se había internalizado, eh, digamos, una cultura de libertad individual, etcétera.
pero luego he cambiado, porque luego yo he ido al Perú a vivir varias veces y se me volvió recurrente de pasar temporadas en el Perú, ¿no? La primera vez fue el 2006 y después fui yendo, así he ido en 3 ocasiones, ya en este 2021, ¿no? No antes. Mm. Y, y debo decir que sí tenemos una base cultural occidental. Nuestras instituciones son occidentales, ¿no? Mm. La universidad, eh, el sistema político está prácticamente calcado de Francia, ¿no? Que no lo apliquemos bien es otra cosa, pero eso es muy similar. Otra cosa sería quizás el temperamento latino, que es verdad que nosotros lo tenemos y también los franceses, ¿no? Entendiendo como latino eh, esta herencia del idioma madre que es el latín, ¿no? Mm. Entonces, el francés siendo tan diferente al castellano en muchas cosas, también tiene similitudes con el español. Y luego te diría que es cierto cariño que yo he percibido en los franceses por el Perú, ¿ah? De manera particular. Por Caramba, eso no me caramba. explico cómo hay peruanos, incluyendo algunos intelectuales, ¿ah? Algunos escritores, estoy pensando en un amigo mío, ya poco mayor que yo, que casi odian Francia. Debe ser por Oh, razones subjetivas, razones personales, pero el francés por lo general tiene como una simpatía instantánea por el Perú, qué ¿no? bonito, qué bonito. Creo que es la fascinación por la cultura prehispánica, por los incas, por las leyendas que las tiras cómicas francesas cuentan del Perú, por la Mm. música, pero entonces eso también creo que obviamente influye para que uno se identifique con Francia. Fíjate que hemos estado conversando ya desde hace varios minutos y caramba, y ya tengo que ir rematando esta conversación, porque la pretensión es peruanos en el mundo, peruanos en el exterior, cada compatriota que va haciendo de embajador en el extranjero y así para ir solamente muy por encima. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en París fundamentalmente en tu área? Sí, 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 he trabajado mucho, pero, y eso ya es parte de mi temperamento, he trabajado en muchas partes y no he sido muy constante, ¿no? En los trabajos, porque hubiera podido de pronto quedarme en Radio Francia Internacional, como algunos colegas nuestros, como algunos amigos que yo tengo, que prácticamente se quedaron a trabajar ahí hasta que se jubilaron, ¿no? En las transmisiones en español de Radio Francia Internacional, RFI se dice, ¿no? Donde yo he colaborado por épocas, o en la agencia France Press, que Mm. también tiene departamento de español, como algunos colegas nuestros, pero no fue mucho mi temperamento porque a mí también me agobiaba a veces estar metido, por decirlo de esa manera, solo en Francia, ¿no? Yo he viajado mucho Milagros, ya como me convertí también en francófono, he estado en África muchas veces, ¿no? Mira He tú. estado en el Magreb, en Argelia, en Túnez, en Marruecos, he estado en Senegal, en Mali, en Mauritania, y luego he viajado también a otras partes, ¿no? A Turquía, he vuelto a ciertas partes de Asia. Estando en Francia vivía año y medio en Estados Unidos, ¿ah? Trabajando en un Perdón. periódico en lengua hispana. Sí, Mm. del año O sea que tú, 97 al 98 viví en Nueva York también. Entonces, pero en Francia he trabajado en estos medios que te he mencionado, en sí. algunas agencias, en Reuters Televisión, hice algunas cosas para Reuters, siempre en castellano, algunas veces sí en francés también, pero obviamente como uno es de lengua materna Mm. hispana,
pues te contratan sobre todo para ese tipo de trabajo, ¿no? Pero Así imagina, ¿no? es. Qué paradoja haber estudiado el idioma y yo hubiera pensado que trabajaste naturalmente usando el francés, pero no, mira tú, a la comunidad latina, Bueno, a la comunidad. pero también he trabajado utilizando el francés en Ah, algunas caramba, otras ocasiones. Sí, correcto. porque he colaborado con productoras francesas que hacían cine o televisión. Entonces Muy digamos que bien, ahí ya ha sido la parte producción, ¿no? magnífico. Yo creo que esto, bueno, la verdad es que siento que hemos pasado tan por encima y yo creo que en algún momento deberías efectivamente escribir un relato, una memoria, unas memorias, pero por lo pronto yo me voy a saltar aquello y espero que en algún momento, yo he dicho que tengo que volver a Francia, así es que en algún momento espero podernos tomar, no sé, no diría un café, pero bueno, ya se verá, depende de la región, y compartir sobre todo, porque yo creo que justamente la conversación es lo que hace interesante, porque uno traslada experiencias, conoce en distintos, y uno imagina sobre todo distintos escenarios, sueños, experiencias. Pero bueno, a mí me ha alegrado muchísimo conversar contigo, exponer parte de, o sea, para que vean la riqueza de una persona y de las experiencias y hay que animar para que quien tenga el interés de migrar, pues que pueda hacerlo. Estos son otros tiempos, no solamente por la pandemia, sino también hay otro tipo de exigencias económicas, etcétera. Mm. Nos vamos por una inflación, recién va a empezar después de la próxima semana, todos los gobiernos ya han empezado a preocuparse, pero siempre habrá espacio. Julio Heredia, ha sido un placer conversar contigo. Esta entrevista quedará luego alojada en mi canal de YouTube y espero que te vaya muy bien, te siga yendo muy bien, porque por sobre todo uno no lo mide, pero dirán, ese es peruano. Y conforme nuestro comportamiento y nuestros avances, daremos indudablemente un sello más a nuestra patria. Te abrazo a la distancia. Pues muchas gracias, Milagros, por esta entrevista y será siempre bienvenida para tomar un café o una copa de champán en alguna ribera, sea del Sena o en París o del mar Mediterráneo en Perpiñán. Seguro Saludos. que será un placer. Saludos, que estés muy bien. Un abrazo. Muchas Chao. gracias. A ti. Luego de esta nota con Julio Heredia, que he obviado, pensaba decirlo en la conversación, es además autor de 3 libros, si es que no estoy omitiendo alguno de ellos, eh, y espera todavía escribir, y yo espero que sí, porque efectivamente tiene muchas cosas para contar. Peruanos en el mundo,